Muy bien, pues este es nuestro quinto encuentro de formación que dedicamos a la fe en Dios Creador. Estamos siguiendo unas homilías de Ratzinger cuando era obispo en Alemania. Son en total 4 homilías y estamos todavía por la segunda. Esto significa que el próximo año pues seguiremos, si Dios quiere, con ella. Seguiremos con ella no porque no pudiésemos hacer otra cosa, sino porque me parece que en el momento actual tienen una importancia decisiva. No voy a volver a repetir lo que dije en la primera charla, que fue una charla introductoria sobre la importancia de la fe en Dios Creador y la repercusión que tiene en el momento cultural presente. No voy a volver sobre eso. Como tenemos los vídeos, gracias a las hermanas del Hogar de la Madre colgados en YouTube, pues podéis acudir de nuevo a ellos, y luego también tenéis colgados en la página web los PDFs con los apuntes, en fin, que más facilidad es imposible. En los encuentros precedentes voy a intentar hacer una pequeña, de todas formas, como me gusta repetir las cosas, pues para que se nos quede algo concreto en la cabeza y espero que también en el corazón. Pues en los encuentros precedentes hemos explicado cómo los relatos de la creación, el relato en concreto de Génesis 1, nos declaran una verdad fundamental e inamovible. Es decir, una verdad que es verdad, que no es relativa, que no se va y viene, que no está al albur de lo que diga la ciencia o lo que digan los filósofos o lo que diga, yo qué sé, quien sea, un político, mucho menos. Y esta verdad es que el principio de todo, en el principio de todo lo que existe, del mundo, de nosotros mismos, no está la irracionalidad. Iré explicando ahora enseguida qué es esto. Aunque ya lo sabéis de las otras clases, pero creo que merece la pena volver sobre eso. No está en el principio de todo la irracionalidad. No está tampoco la necesidad. No está tampoco la violencia. Sino que en el principio de todo está la voluntad, está una voluntad que es logos, por lo tanto que es inteligencia. Ya no me hace falta explicar las palabras porque ya las hemos explicado más veces, que es inteligencia y que es amor. Repito, en el principio de todo, hay una voluntad que es inteligencia y que es amor. Que esa voluntad es Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Volvamos sobre esta pequeña síntesis por partes. Hemos dicho que en el principio de todo no está la irracionalidad. Aclaro un momento lo que significa esto. Podemos decir esto de otra forma para entendernos. Lo que existe, el universo que vemos, no tiene como principio el azar que es irracional. No es posible imaginar, esto es un ejemplo, que una sinfonía de Beethoven, todos podéis conocer una sinfonía de Beethoven, ¿no? Pues no es posible imaginar que una sinfonía de Beethoven surja como producto del azar. Es imposible imaginar que algo como una sinfonía de Beethoven de repente aparezca porque sí, sin ningún motivo. Solo es posible que exista por el genio creador de su compositor. Si no existe Beethoven con su genio, con su capacidad, con su trabajo, es imposible que una sinfonía de las suyas venga a la existencia. Pues el universo es una sinfonía mucho más compleja y más apabullante que todas las sinfonías juntas de Beethoven. Y desde luego no existe sin razón. No ha llegado a la existencia
por puro azar. Existe porque hay una voluntad que lo ha querido y le ha dado existencia, y una existencia ordenada, donde podemos comprender una razón, un orden, un logos, no el caos. Existe porque Dios ha dicho hágase. Esta es la primera cosa. Es decir, en el principio no existe, en el principio de todo no está la irracionalidad, no está el azar. La segunda afirmación que hacíamos, en el principio de todo tampoco encontramos una necesidad ciega. El principio de todo no está, en el principio de todo no está la necesidad. ¿Qué queremos decir? Porque esto a lo mejor os cuesta un poco más entender esto que significa la necesidad. Que el universo existe, pero podría no existir. Esto es que el universo no es necesario. Nosotros existimos, pero podríamos no existir. Existen las cosas, pero podría no existir. Es decir, el universo no es necesario. La ciencia física, que en un determinado momento sostuvo que la materia y la energía podían ser eternas, el otro día hicimos referencia a algunas teorías que avalaban esta posibilidad, que la materia y la energía se transformasen eternamente y no tuviesen ni principio ni fin. Bueno, pues la ciencia física, que en un determinado momento sostuvo estas teorías, ha llegado al convencimiento de que no es así. Ha llegado a la convicción de que la materia y la energía no pueden transformarse indefinidamente y eternamente, y que, por lo tanto, el universo no es eterno, no es necesario, algo que ya sabíamos por pura filosofía. Tiene que tener un principio. Existe, pero podía no existir. Y existe porque alguien le ha dado inicio. En el principio, esta es la respuesta de la Biblia, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con palabras del libro del Génesis, o con palabras del apóstol San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Por lo tanto, el universo, en el principio del universo, no está la necesidad, sino una voluntad positiva de Dios. Algunos, de todas formas, entienden que la necesidad ciega del universo, entienden la necesidad ciega del universo de otra forma. Al contemplar el orden matemático del universo, porque el universo tiene un orden matemático, por el cual podemos establecer cuánto se tarda en ir de aquí a Madrid, por el cual podemos establecer cuánto tarda un cuerpo en caer desde la Torre Eiffel hasta el suelo, porque existe un orden matemático en el universo. Bueno, pues al contemplar el orden matemático del universo, algunos podrían pensar que esta estructura habla de pura necesidad. En este universo no cabría Dios, podrían decir. Solo las leyes impersonales y ciegas. Esas leyes que hacen que la Tierra gire en torno al Sol y que ciertas células se dividan por el proceso de la mitosis, o que las plantas verdes puedan producir oxígeno a partir del anhídrido carbónico por medio de la función clorofílica, o que los cuerpos se sientan atraídos por la fuerza de la gravedad. O, por poner un ejemplo más sencillo, que si yo me enfado mucho, ¿no?, cojo un cuchillo y arremeto contra uno de vosotros, pues en fin, pues seguramente muera. Todo parecería así determinado por leyes necesarias, impersonales y ciegas. Sin embargo, también es verdad que cualquiera que mire este orden
este orden que está lleno de estas leyes matemáticas, cualquiera que mire este orden, que es cierto, se dará cuenta de que este orden está lleno de una desproporción, una grandeza, una delicadeza que llamamos belleza y que nos llena de asombro. La belleza no nos habla de necesidad, sino de libertad. Cuando vemos la belleza desproporcionada del mar, del océano, la belleza desproporcionada de las estrellas en una noche de verano, la belleza desproporcionada del monte en la soledad o de cualquier cosa, la belleza desproporcionada de un gesto del amor de una madre por su hijo. La belleza, esta belleza, no nos habla de necesidad, de leyes matemáticas, nos habla de libertad. O sea, de algo que está ahí y que no responde a una pura ley necesaria. Es cierto que el universo está gobernado y ordenado por leyes matemáticas precisas, pero estas leyes son de tal complejidad, de tal grandiosidad y de tal creatividad que no se parecen a las instrucciones de montaje de un mueble. Cuando compramos un mueble de IKEA y vienen con sus instrucciones que nunca llegamos a entender del todo. No se parecen a eso, sino a las instrucciones de la partitura de una gran obra musical, que requieren algo más que orden, algo más que leyes matemáticas. La ley que gobierna el universo, y hay una ley que lo gobierna, es una ley dada por una voluntad libre. Y esa voluntad libre, este científico que ha ordenado todo con leyes matemáticas precisas y exactas, este científico, este ingeniero, es sin duda antes que nada un artista. La belleza del mundo no se puede reducir a la lógica matemática, a las leyes impersonales. El asombro que nos provoca la belleza del mundo no está provocado por un mero orden matemático, sino por un orden que, sin dejar de ser orden, es también desproporción, riqueza, exuberancia. Esto está en consonancia con lo que nos dice la Escritura. En el principio existe un Dios, y este Dios es amor, y este amor es la guía de la creación. Dios crea por medio de su logos, que es razón, pero que también es amor. La inteligencia del logos da lógica a la naturaleza del universo, la lógica matemática de la que se sorprendía Einstein y de la que hicimos referencia en el último encuentro. Pero no puede el mundo ser reducido a esta ley matemática. La libertad del logos, es el origen de esta espontaneidad irreductible al cálculo matemático. Espontaneidad que se manifiesta en formas, en cantidades, en colores, en tiempos, que dan a toda la creación un cierto matiz desordenado, o mejor, desproporcionado. Es la desproporción de quien ama y crea sobreabundantemente tiempos, espacios, formas. Es justamente la unidad intrínseca entre el orden matemático y esta desproporción lo que crea la belleza que solo el espíritu, es decir, solo una libertad personal es capaz de crear, y también solo el espíritu es capaz de captar. Solo el espíritu libre es capaz de crear esta belleza ordenada y al mismo tiempo exuberante, y solo el espíritu es capaz de percibirlo. Decía, para entender esto, creo que Ratzinger lo dice mejor aquí, con estas palabras que no están tomadas de esas homilías, sino de otro libro que se llama Introducción al Cristianismo.
Dice, el hombre que busque una visión del todo, de todas las cosas del universo, tendrá que decir, es indudable que en el mundo encontramos la matemática objetivada, es decir, que el mundo está ordenado con leyes precisas. Pero no es menos indudable que encontramos también la inaudita y misteriosa maravilla de lo hermoso, fenómenos que se presentan como bellos al espíritu del hombre, de forma que puede afirmar que el matemático que los ha hecho posee una fantasía creadora realmente inaudita. Por lo tanto, para resumir, ni la necesidad ni el caos están en el principio y en el ser de las cosas. Lo que allí está es un espíritu creador, inteligente, libre, bueno, y ese espíritu creador es Dios. Eso es lo que nos dice el libro del Génesis, leído, como nos ha enseñado Ratzinger, en el conjunto del camino de todas las Escrituras y sobre todo leído con Cristo, que es la meta de este camino de la Escritura. La Biblia lo que dice, sobre todo Génesis 1 lo que dice, es que el principio es un Dios bueno que crea en un acto de amor y cuya regla es el logos. Y este logos significa dos cosas. Ya lo habéis aprendido. Inteligencia y amor. Y nos falta una tercera cosa, porque habíamos dicho que en el principio de todo no está el azar, que en el principio de todo no está la necesidad y que en el principio de todo no está la violencia. Vamos a este tercer punto. Dada la existencia del mal en nuestro mundo, porque es verdad que existe todo lo hermoso y todo lo bello, pero también es verdad que existe el mal. Ayer mismo, fue ayer o anteayer, cuando supimos que una madre había matado a 2 hijos suyos, ¿no? Algo por el estilo, terrible. Dada la existencia del mal en nuestro mundo, del mal físico y del mal moral, muchos hombres podrían pensar que en el origen del mundo habría una lucha de fuerzas opuestas, una lucha de bien y mal, una mezcla de ellas. Que en nuestro origen, en el origen de todas las cosas y en el del hombre especialmente, que en nuestro origen está la guerra, la lucha, la violencia. Esto es lo que pensaban los babilónicos, contra los que se tuvieron que enfrentar, con los que tuvieron que convivir forzosamente los judíos cuando fueron deportados a Babilonia. Y a esto es a lo que dice el Génesis, no. Tampoco ese es el origen del mundo. El único origen del mundo es un Dios, es un solo Dios creador. No dos principios en lucha, uno bueno y otro malo. No una lucha de poderes, sino uno solo creador. Un espíritu libre que es logos y que es amor. De la existencia del mal y de cómo la Biblia nos explica su existencia y su sentido en el conjunto de la vida en el universo, hablaremos, Dios mediante, el próximo curso, cuando lleguemos a explicar, siguiendo estos mismos textos de Ratzinger, el pecado original. Bien, aunque he añadido algunas ideas en este pequeño resumen, he intentado resumir en un par de páginas lo que hemos aprendido hasta aquí de la verdad fundamental que nos transmite el texto de Génesis 1, el primer relato de la creación que encontramos en la Biblia. Leído, insisto, como debe leerse todo texto de la Escritura, es decir, en el conjunto de un solo camino histórico de diálogo entre Dios y el hombre que conduce a Cristo. La Escritura es todo un camino y para entender cada parte de este camino es necesario entenderlo en un conjunto. Y este camino tiene una dirección que le da sentido y esa dirección es Cristo. Estas dos reglas son necesarias para comprender cualquier texto de la Escritura.
la unidad con toda la Escritura y la dirección de toda la Escritura que tiene a Cristo como centro y como fin. Solo desde Cristo, el Logos encarnado, podemos comprender el sentido verdadero de cada punto de este camino, el sentido verdadero de toda la Escritura. Ahora, podemos preguntarnos, ¿es esto todo? Todas las afirmaciones particulares de nuestro texto quedan ya así explicadas. Es decir, nosotros cogemos el texto de Génesis 1, lo leemos y decimos, todo se resume en esto. Dios, existe un solo principio de todo, que es Dios creador, que crea por su logos, que es amor y que es inteligencia. Ya está, punto y final. Pero en el texto dice muchas más cosas. ¿Todo se queda diluido? No. También cada una de las afirmaciones del texto es expresión de la verdad. Cada afirmación, en este caso hecha de símbolos, porque está tejida con muchos símbolos, expresa una verdad que podemos y debemos descubrir. Ya el último día hablamos de dos de estos elementos simbólicos con los que está tejido en la narración de Génesis 1. Que nos comunican una verdad. Hablamos del significado del número 10. 10 veces se dice, y dijo Dios. Y luego, tras comentar el significado de esta repetición, dijimos que el número que domina todo el relato es el número 7. El orden septenario de los 7 días. El orden septenario da al relato de Génesis 1 su forma y su estructura característica. Y con él nos está enseñando una verdad fundamental, sobre la creación y sobre su creador. Vayamos a lo que dice Ratzinger. El 7 es el número de una fase de la luna. Las 4 fases de la luna tienen 7 días cada una de ellas. Así, por medio de este relato, se nos dice que el ritmo del hombre, es decir, el ritmo de los 7 días de la semana, el ritmo de nuestro astro vecino, el ritmo de la luna, nos muestra también el ritmo de la vida humana, el ritmo de los 7 días de la semana. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que los hombres estamos inmersos en el ritmo del cosmos, que no somos una cosa cerrada sobre nosotros mismos, sino que estamos inmersos en algo enorme, infinitamente más grande que nosotros, que es el universo, y que nosotros, el ritmo de nuestra vida está acorde con el ritmo de esta creación enorme que nos sobrepasa, que nos precede cuando venimos a la existencia y que continúa después de nosotros. Y se nos hace perceptible así que los hombres estamos inmersos en el ritmo del cosmos, que podemos aprender, por tanto, del cielo el ritmo de nuestra propia vida, permitiendo que nos adentremos en la razón del universo, es decir, en la razón creadora de Dios. Este ritmo de los 7 días del libro del Génesis se encuentra al servicio de un mensaje más hondo. Este ritmo septenario de la creación se encuentra al servicio de un mensaje más hondo. Y es que la creación está dirigida hacia el Sabbat, hacia el sábado, que es el día séptimo de la Biblia, el día séptimo de la creación, conforme lo que dice la Biblia, el día del descanso de Dios. El sábado, que es el signo de la alianza entre Dios y el hombre. En medio del tiempo cotidiano del hombre, del devenir de sus días y de sus quehaceres, el Sabbat, que es el nombre que utiliza la Escritura, el sábado, marca el tiempo de alianza entre Dios y el hombre. Tenemos que reflexionar con más exactitud sobre este punto,
Por el momento podemos deducir de aquí lo siguiente. La creación se ha construido de modo que conduzca a la adoración. Es el primer punto que tenéis aquí. La creación se ha construido de modo que conduzca a la adoración. Es decir, ¿qué significa? Hemos dicho, estamos subrayando dos elementos simbólicos del texto. Uno, el número 10, del que hablamos el último día. Otro, el número 7, el ritmo septenario de los 7 días de la creación. ¿Qué significa este ritmo septenario? Dice Ratzinger, tiene un significado más hondo. Tiene varias, vamos a ir desglosando este significado poco a poco. Pero la primera cosa es que la creación se ha hecho para dar espacio a la adoración. La creación se ha hecho con el fin de ser un espacio de adoración. Lo creado, las cosas que Dios ha creado, todo lo creado llega a su cumplimiento, llega a ser aquello para lo que fue puesto en la existencia, si es vivido siempre con la condición de que sea vivido en orden a la adoración. Lo creado existe para que lleguemos a adorar a Dios. Este es uno de los contenidos claves del primer capítulo del Génesis, que Dios ha creado todo y que todo lo ha creado para que el hombre pueda entrar en la adoración a Dios. San Benito decía en su regla, nada debe anteponerse al servicio de Dios. Nada debe anteponerse al servicio de Dios. Y esto, dice Ratzinger, no es expresión de una piedad exaltada de San Benito, sino pura y auténtica traducción del relato de la creación. No solamente del relato de la creación, sino traducción de la creación que existe delante de nuestros ojos, de las cosas que existen tal como existen delante de nuestros ojos. El que ve más allá de las apariencias y ve la verdad de las cosas, lo que ve es que todo ha sido creado para la adoración de Dios y que nada puede ser antepuesto a la adoración a Dios. Nada debe anteponerse al servicio de Dios, con palabras de San Benito. Esto no es expresión, decía Ratzinger, de una expresión exaltada, de una piedad exaltada, sino pura y auténtica traducción del relato de la creación, de su mensaje para nuestra vida. El verdadero centro, la fuerza que ha dado origen y gobierna el ritmo de los astros y nuestra propia vida en su interior, es la adoración. El universo es como un gran templo, una gran catedral. Por eso el ritmo de nuestra vida palpita correctamente, el ritmo de nuestra vida se mueve correctamente cuando ha quedado impregnado y se mueve hacia la adoración. Cuando en el transcurso de esta vida, en los caminos que recorremos por el mundo, no dirigimos nuestros pasos hacia la adoración, somos, esta es una expresión mía, esto es un ejemplo mío, no lo puso Ratzinger, Se notará porque yo soy más cutre en los ejemplos que Ratzinger. Cuando en el transcurso en esta vida, en los caminos que recorremos por el mundo, no dirigimos nuestros pasos hacia la adoración, somos como los turistas que entran en una iglesia y no saben distinguir el corazón que da vida a toda la belleza que perciben allí. Yo muchas veces, estos últimos años, desgraciadamente no tanto, pero cuando pasaba horas en el confesionario y veía cómo entraban los turistas, así ya se nota cuando es un turista uno y cuando es un fiel que puede hacer turismo también, ¿no? Y se nota porque, claro, el que es fiel, el que, pues ¿a dónde está el centro? Y va primero, busca el centro y después ya, pues, goza del resto. Pero el turista está a lo suyo, o sea, no sabe dónde está, ¿no? Pues cuando nosotros vivimos nuestra vida
vivimos los días de nuestra vida, los caminos de la vida, sin ordenar la vida, la existencia, para la adoración de Dios, somos en el templo del universo, como esos turistas que entran en el templo y simplemente pues ven aquí, ven allá y no conocen, no son capaces de descubrir dónde está el corazón que da sentido a toda la belleza que está en ese templo. En última instancia, este hecho de que en el fondo el universo está hecho para la adoración de Dios, es algo conocido por todos los pueblos, dice Ratzinger. En todas las culturas, los relatos que los hombres han hecho de la creación, en todas las culturas los relatos de la creación han surgido para expresar que el universo existe para llevar al culto de Dios. Y esta coincidencia de las culturas en estas cuestiones tan profundas de la humanidad, dice Ratzinger, es algo muy valioso. En ellas ha permanecido un saber originario del hombre. En esta coincidencia en la que aparecen que surge en todas las culturas, que se expresa en todas las culturas, ha permanecido un saber originario del hombre, una certeza que en el fondo está orientada hacia Cristo. Hay algo en el hombre que nos dice que esto es así, y por eso todas las culturas han afirmado de formas distintas que el universo ha sido creado para el culto de Dios. En el fondo, todos los hombres de todos los tiempos y lugares han podido escuchar en el lenguaje de la creación, en el lenguaje de las cosas que vemos fuera de nosotros, en el lenguaje de las personas que están delante de nosotros, que forman parte de la creación. Un primer mandato fundamental. Todos los hombres pueden escuchar en la creación un primer mandato fundamental. ¿Y cuál es ese mandato que puede escuchar cualquier hombre en la creación? El mandato de buscar y amar al Creador. De todo, de todas las cosas y del propio yo. En la conciencia, que es un órgano natural, igual que tenemos el órgano de la vista y el órgano del oído, tenemos un órgano interior, natural, que es el órgano de la conciencia, un órgano creado. En la conciencia, que es un órgano natural, un órgano que forma parte del hombre, tal como ha sido creado por Dios, se escucha también, como primer mandato, buscar y amar a Dios. Este mandato que el hombre escucha en su más profundo centro, pero que no se confunde con su propio yo, que no me doy yo, sino que escucho dentro de mí, que parece un imperativo, es decir, una orden que viene de fuera, aunque se escuche en lo más íntimo, es suscitado o impulsado cuando contempla la obra creada que está fuera de sí. Este mandato, que viene de fuera, que yo escucho dentro, es espoleado, empujado, cuando yo contemplo la obra creada. Al contemplar las estrellas, pero también al contemplar el sacrificio gratuito de los padres, y al experimentar la atracción que suscita el sexo opuesto y la complacencia de un amor que hace brotar en nosotros el deseo de un amor más grande, cuando experimenta el don de los hijos y el gozo de la nueva vida que se abre a la existencia, cuando contempla el camino cumplido de los que ya se hacen ancianos y se van, todo en la creación llama al hombre a buscar y a amar al dador de todos los dones, al Creador. Nuestro peligro hoy, en las civilizaciones técnicas, dice Ratzinger, consiste precisamente en que nos hemos separado de este saber originario. Hay una soberbia pedantería de un malentendido espíritu científico, no de un espíritu científico verdadero, sino de un malentendido espíritu científico que nos impide escuchar el mandato de la creación, la dirección que nos indica el mundo, la dirección que nos indica
que somos parte de este mundo, que este mundo precede a nuestra existencia individual y que continuará después de nosotros, que tiene un origen y un fin, que debemos buscarlo y amarlo. Existe un saber originario común que indica el camino y une las grandes culturas. Ahora bien, este es un saber originario, digo yo, dice Ratzinger. La Biblia habla a los hombres no tal como salieron de manos del Creador, sino a hombres que han sido heridos por el pecado. El pecado oscurece el lenguaje de la creación. Yo os digo, todo hombre, el primer mandato que recibe de la creación, cuando se enfrenta con las cosas creadas, con todas las cosas que he dicho, el mundo, la atracción de los sexos opuestos, el amor, el nacimiento de los hijos, la existencia ya cumplida de los ancianos que mueren, etc. El primer mandato que recibe de la creación es buscar y amar a Dios. Y vosotros me decís, pero bueno, ¿este hombre a quién habla? ¿Realmente percibimos eso? ¿Realmente cuando contemplamos las cosas percibimos eso? ¿Realmente existe esta posibilidad de escuchar la voz de la conciencia que en confrontación con las cosas creadas nos manda buscar y amar al Dios creador? Claro que existe. Lo que pasa es que también existe el pecado que oscurece nuestra mirada sobre las cosas. La Biblia habla a los hombres no tal como salieron de las manos del Creador, sino a hombres que han sido heridos por el pecado. Y el pecado oscurece el lenguaje de la creación. No oscurece la creación, sino oscurece nuestra forma de percibir ese lenguaje. Oscurece el lenguaje natural de Dios, su voz en la conciencia, su voz en las cosas, su voz en las personas y en las relaciones. Es evidente, por ejemplo, que el pecado puede acallar la conciencia hasta hacer que su voz sea imperceptible para el hombre. La primera vez que el niño miente, experimenta la acusación de la conciencia. Experimenta la acusación de la conciencia, de una voz que no es la suya, sino de una voz de alguien que se le impone en su interior y sabe que lo ha hecho mal. Y se avergüenza ante esa presencia interior, ante esa voz interior. Pero si el niño repite en la mentira, llega un momento en que ya no percibe la voz de la conciencia. Es evidente que el pecado puede distorsionar las relaciones entre los padres y los hijos, que puede oscurecer la voz de la conciencia, que puede distorsionar la atracción de los sexos opuestos y las relaciones matrimoniales, que puede hacer que el hombre sea incapaz de escuchar lo que el universo entero le grita, que busque un amor más grande, que el principio, el sostén, y que es el principio, el sostén y el fin de todo. Para el hombre pecador, el lenguaje natural de las cosas creadas y su primer mandato, el de buscar y amar al Creador, ha quedado oscurecido. Es decir, para nosotros, que estamos afectados por el pecado, este lenguaje natural ha quedado oscurecido. El lenguaje natural se ha convertido, esta es una expresión de von Balthasar, al que ha citado antes María Eugenia. El lenguaje natural se ha convertido en un lenguaje babélico, de Babel, es decir, un lenguaje confuso. El libro del Génesis, como toda la Escritura, habla a este hombre dañado por el pecado. El libro del Génesis, mostrando que todo está encaminado al séptimo día, al día del descanso y de la alianza, al día de la adoración, le recuerda al hombre lo que el hombre puede no haber llegado a percibir, o lo que puede haber olvidado. De ahí que sea tan importante volver a proclamar este mensaje generación tras generación para recordarle al hombre que su primer deber
para recordarle al hombre, niño o mayor, que su primer deber es buscar y amar a Dios, la adoración a Dios. Insisto, este lenguaje es el lenguaje natural de Dios, el lenguaje que Dios ha plasmado en la creación y que Dios hace resonar en la conciencia. Pero, como también es verdad que este lenguaje resulta confuso para el hombre pecador, el relato del libro del Génesis nos recuerda lo que es posible que nosotros hayamos olvidado. Y es que lo más importante para la vida del hombre es buscar y amar a Dios, no anteponer nada al servicio divino. Bien es verdad, sigue Ratzinger, que para ser honrados debemos añadir que este saber ha sido deformado una y otra vez. Bien es verdad que para ser honrados debemos añadir, este saber ha sido deformado una y otra vez. Las religiones del mundo conocen esta gran verdad de que el hombre existe para la adoración, pero esta verdad queda desfigurada muchas veces por la idea de que con la adoración el hombre les da a los dioses algo que ellos necesitan. Estamos en la deformación de este saber natural y revelado. Es como si se pensase, hay una deformación, existe una deformación de este hecho. Es como el hombre ha llegado a pensar en algunos momentos, y es posible que nosotros caigamos muchas veces en ello también, sin darnos cuenta seguramente. Es como si se pensase que la divinidad tuviera necesidad de este servicio, de este culto, de esta adoración por parte del hombre, y que así sea el culto otorgado por el hombre al final que sostenga el universo. Esta idea deja abierta la puerta a que el hombre se imagine, desde luego erróneamente, que puede especular con su poder. El hombre llega a decirse, los dioses me necesitan, por lo tanto, también yo puedo ejercer mi presión sobre ellos y en caso de necesidad pedirles algo a cambio y chantajearlos. La pura relación amorosa, que debería ser siempre la adoración, pura relación amorosa, se corrompe y se transforma en este intento de chantaje y de hacerse dueños del mundo. Así el culto termina por falsificar la verdad del mundo y del hombre. Es decir, una falsa idea del servicio a Dios puede hacerle pensar al hombre que es que Dios necesita de nuestro servicio, que Dios necesita de nuestro culto, de nuestras oraciones, de nuestras ofrendas, o de nuestros sacrificios, o de lo que sea. Y entonces, bueno, pues a lo mejor es que Dios depende de mí, entonces yo si le doy algo, puedo pedirle algo a cambio. Y si voy más allá, ¿no?, puedo incluso pedirle el mal de aquellos que son mis enemigos. Es decir, el culto se convierte en un acto de poder sobre el mundo, un acto de chantaje. Y así se pervierte el sentido originario del culto y de la adoración a Dios, que es el puro amor. Por consiguiente, la Biblia pudo hacer suya la idea básica de que el universo está dispuesto para la adoración, pero también tuvo que purificar esta idea. La idea de que el mundo existe para la adoración la expresa la Biblia justamente con la imagen del Sabbat, con la imagen del sábado. La Biblia dice, la creación está estructurada de acuerdo con el orden del Sabbat, pero a su vez está estructurada para la adoración. Pero a su vez, el Sabbat, el sábado, es el resumen de otra cosa. Es el resumen de la Torá. ¿Qué es la Torá? La ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? Una ley moral, cuyo primer mandamiento es, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, etc. Cuyos otros mandamientos se resumen en el amor al prójimo, que luego se expresará en el libro del Levítico, y que luego se retomará una y mil veces en los profetas y en el Nuevo Testamento. Es decir, que el Sabbat expresa, por un lado, que toda la creación se dirige hacia la adoración
al culto de Dios. Pero que este culto, esta adoración de Dios, tiene en el corazón una vida moral que se resume en el amor a Dios y al prójimo. Y que por lo tanto es imposible separar la verdadera adoración de la moral, de la vida moral, del amor verdadero a Dios y al hombre. La adoración contiene en sí misma la forma moral. La adoración lleva inscrita en sí misma la ley divina, la ley moral dada por Dios. Sólo así es verdadera adoración. Una cosa más que añadir. La Torá, la ley, la expresión de la historia que Israel vive con Dios, es expresión de alianza. La Torá es expresión, Dios da los mandamientos en el contexto de la alianza, en el contexto de la elección. Dios ha elegido a su pueblo, lo ha sacado de la esclavitud, lo lleva a la tierra de promisión, a la tierra prometida, y le da la ley como camino de vida. Es expresión, por tanto, de la alianza, y la alianza es expresión del amor de Dios, de su sí al hombre, que ha creado para amar y ser amado. Ahora podemos apreciar mejor este pensamiento, la verdad que el relato del Génesis expresa con su ordenación al sábado. Podemos decir, Dios ha creado el universo para entablar con los hombres una historia de amor. Lo ha creado para que exista el amor. Tras esto surgen unas palabras de Israel que nos llevan directamente al Nuevo Testamento, a propósito de la Torá, a propósito de la ley, que hace concreto este misterio de la alianza, de la historia de amor de Dios con los hombres, se ha dicho en escritos judíos, en los Proverbios, en el libro de la sabiduría, en el libro del Sirácida, se ha dicho expresiones como estas. Ella, la ley, la Torá, existía al principio, ella estaba junto a Dios, a través de ella Dios ha hecho todo lo que existe. Era luz y vida para los hombres. Como veis, estas expresiones están muy cerca de lo que San Juan dirá en el prólogo de su Evangelio. San Juan necesitaba simplemente volver a tomar estas fórmulas refiriéndolas al que es la palabra viva de Dios para decir, todo se hizo por ella. Todo se hizo por esta palabra, que es también una ley de amor. Y ya antes San Pablo, cronológicamente antes que el prólogo de San Juan, ya Pablo había dicho, en él fueron creadas, en Cristo, en él fueron creadas todas las cosas. Dios ha creado el universo para poder, y así se llega a la conclusión fundamental, Dios ha creado el universo, fijaos en la lógica, Dios ha creado el universo para la adoración, una adoración que incluye la ley del amor, un amor que es expresión de la alianza de Dios con su pueblo. Por lo tanto, ¿cuál es el culmen de este amor entre Dios y su pueblo? La encarnación del Verbo. Dios ha creado el universo para el Sabbat, para la adoración. Dios ha creado el universo para que su Hijo se hiciese hombre y el hombre, unido a su Hijo, pudiese adorar y llegar a Dios. Dios ha creado el universo para poder hacerse hombre y derramar su amor, para volcarlo también hacia nosotros e invitarnos a corresponderle. Podemos avanzar ahora un poco más, dar un tercer paso y entender la estructura sabática de la creación. Preguntarnos a qué nos lleva esto. En el relato de la creación, el Sabbat, el sábado, aparece descrito como el día en que el hombre, libre de trabajos para que pueda adorar, participa de la libertad de Dios. Atención aquí, yo me sentí con esto súper reflejado y además decidí cambiar de vida con esto. Cuando preparando esto, no ya para este encuentro, sino ya para el anterior, dije, esto tiene que cambiar.
por lo menos en mi vida. En el relato de la creación, el sábado, aparece descrito como el día en el que el hombre está libre de trabajos para que pueda participar de la libertad de Dios, de su descanso, y así también de la paz de Dios. Celebrar el sábado significa celebrar la alianza, volver al origen, limpiar todo de impurezas de nuestro actuar cotidiano. Es decir, celebrar el sábado significa volver a recordar que en el principio existe la voluntad de Dios, la voluntad amorosa de Dios. Pero también significa lanzarnos hacia el futuro y anticipar un mundo nuevo en el que ya no habrá esclavos ni señores, sino hijos libres de Dios. Anticipar en el hoy cada semana, porque estamos hablando del sábado, porque es el término que utiliza Génesis 1, pero nuestro sábado, el nuevo sábado, es el primer día de la semana, que es el domingo. Anticipar en el hoy un mundo en el que el hombre, el animal y la tierra participarán de la paz de Dios y de su libertad. Es decir, de la nueva creación, del paraíso. Pero no del paraíso perdido, sino del paraíso que Dios ha preparado para sus hijos, es decir, el seno mismo de la Trinidad. A partir de este pensamiento se ha desarrollado, dice Ratzinger, la legislación social mosaica. Los judíos han ordenado su sociedad, o por lo menos en teoría, desarrollaron su ordenamiento social a partir de aquí. Se funda en el hecho de que el sábado produce igualdad entre todos los hombres, igualdad por su origen y por su fin. Esto se ha desarrollado más allá del día sabático semanal. Según la ley mosaica, cada 7 años hay un año sabático en el que la tierra y el hombre pueden descansar y en el que se perdonan los préstamos que se han dado y otras cosas más. Y además de eso, no solamente la estructura sabática se ordena en la sociedad judía, no solamente como el 7º día de la semana, sino como un año sabático cada 7 años. Y además de eso, cada 49 años, es decir, 7 por 7, se sitúa una cosa que se llamaba el gran año sabático, en el que se perdonaban todas las deudas y se anulaban las compras y las ventas, de tal forma que las tierras, que es de lo que vive la gente, podía volver a los orígenes de sus ancestros. Cada uno se encuentra así ante un renovado comienzo en el que el mundo se recibe otra vez de las manos creadoras de Dios. Así se estructuró la ley social mosaica. Desgraciadamente, esto nunca se realizó. Que esto fue dado como ley, pero nunca se realizó. Dice desgraciadamente, el propio Ratzinger lo dice, desgraciadamente este ordenamiento social de la ley mosaica nunca fue llevado a la práctica. Sin embargo, la importancia de esta ley del descanso sabático se expresa muy bien, la importancia que tiene esta ley se expresa muy bien en una cita que vamos a leer del libro de las Crónicas. Ya en otra meditación hemos hecho referencia a cómo Israel había sufrido en el exilio, cuando es deportado a Babilonia, durante el cual Dios, en este exilio, en cierto modo, había renegado de sí mismo y se había expropiado a sí mismo de su tierra, de su templo y de su culto. Es como si Dios se hubiese castigado a sí mismo, dejando que sus adoradores fuesen expulsados de su tierra y su templo fuese destruido y se acabase el culto de Yahvé en el templo de Jerusalén. La reflexión sobre este hecho, que tanto conmocionó a los judíos, continuó incluso después de terminada la deportación. Sobre esto los judíos pensaron mucho a través de los profetas durante el tiempo de la deportación, pero después de la deportación siguieron dándole vueltas a este asunto. ¿Cómo ha podido Dios hacernos esto? ¿Por qué este castigo con el que Dios, que parece tan desmedido, con el que Dios en cierto modo incluso se castigaba a sí mismo? Naturalmente, dice Ratzinger, ninguno podía entonces presagiar hasta qué punto Dios cargaría en la cruz con todo castigo y cómo en su historia de amor con el hombre
Dios se dejaría herir en su Hijo. Pero seguimos con la pregunta, ¿cómo pudo permitir el exilio y todo lo que eso supuso? Bien, el libro de las Crónicas responderá posteriormente al exilio diciendo: los muchísimos pecados cometidos antes del exilio, contra los que clamaron los profetas, sobre todo Jeremías, no podían ser en el fondo motivo suficiente para este castigo. Aunque era merecido, no era suficiente. La razón debe ser algo más profundo, algo que esté más en la raíz. Y el libro de las Crónicas da esta respuesta. Dice, lo pone en boca de Dios: hasta que el país haya pagado todos los sábados los que no respetó, descansará todos los días de la desolación. Todos los días de la desolación se refiere a todos los días en los que el templo permanece destruido y no hay culto a Dios. Descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. ¿Qué significa esta cita de Crónicas? El hombre ha rechazado el descanso de Dios. No ha respetado el sábado, ha rechazado el descanso de Dios, el reposo ante Él, la adoración y la consecuente paz y libertad, cayendo de este modo en la esclavitud de su quehacer. Esto es lo que yo os decía, que cuando preparé esto dije, tengo que cambiar de vida. O sea, no porque no vaya a celebrar misa, que eso sí que tengo que hacerlo, pero no me puedo dedicar los domingos a preparar clases, ya se acabó. Por ejemplo, esto es una pequeña broma, pero en el fondo expresa lo que es verdad. Que el orden de la creación, debemos respetar el orden de la creación para entrar en la paz y en la libertad de Dios. Debemos respetar esta verdad fundamental, y es que no antepongáis nada al servicio divino, que es la máxima fundamental de la regla de San Benito. Esto lo escribió Ratzinger mucho antes de que se hablase de la adopción benedictina, que ahora está de moda, pero esto está escrito por Ratzinger muchos años antes. El hombre ha rechazado el descanso de Dios, el reposo ante Él, la adoración y la consecuente paz y libertad, cayendo de este modo en la esclavitud de su quehacer. Y así ha cargado al mundo con la esclavitud de su activismo, ha esclavizado el mundo con la esclavitud de su activismo y con ello se ha esclavizado a sí mismo. Ahora las madres son esclavas, los padres son esclavos, los hijos ya no tienen padres con los que disfrutar ni de los que aprender las cosas fundamentales de la vida, porque solamente tienen un día de descanso, un día libre, y ese día tienen que dedicarlo a hacer la compra y hacer esto y hacer lo otro y hacer lo de más allá. Ha cargado al mundo con la esclavitud de su activismo y con ello se ha esclavizado a sí mismo. Por eso Dios se ha visto obligado a imponerle el Sabbat que había rechazado. Con su negación del ritmo, de la libertad y del reposo ante Dios, rechazando este orden sabático, el hombre se ha alejado de su propia semejanza con Dios, de su propia imagen con Dios, y ha pisoteado la creación. Cuando decimos que ha pisoteado la creación, significa que se ha pisoteado a sí mismo. No entendemos simplemente echar plásticos al mar. Eso es lo mínimo. Ha pisoteado la creación, ha pisoteado el vínculo matrimonial, por ejemplo, que está creado para la generación de vida. Ya no hay tiempo para tener hijos, ni para criarlos, ni para educarlos. Lo de los plásticos con estos es como, en fin. Con su negación del ritmo de la libertad y del reposo ante Dios, el hombre se ha alejado de su propia semejanza con Dios y ha pisoteado la creación. Por eso debía ser arrancado de la obstinación de su propio obrar por la fuerza. Por eso Dios debía devolverle
a su más auténtica realidad, liberarlo del dominio de las obras, de la esclavitud de las obras, no anteponer nada al servicio de Dios. Lo primero es la adoración, la libertad y la paz de Dios. Así y sólo así puede el hombre vivir de verdad. Me quedaba un punto último, que es la explotación de la tierra, pero este ya no me da tiempo. Este os lo dejo para vuestra lectura en el PDF que ya está colgado en la página web. Pero resumo un segundo de qué se trata esto, porque hay un versículo en la Escritura, en el libro del Génesis, en el primer capítulo del Génesis, Génesis 1:28, en el que Dios dice, someted la tierra. ¿Os acordáis de eso? Someted la tierra. Y entonces algunos han dicho, hombre, algunos ya los ecologistas fundamentalmente, vosotros, los cristianos y la Biblia, tienen la culpa de todos los desmanes que se han cometido contra la creación, porque ya está en el ADN vuestro esto de someted la tierra, ¿no? Pero se olvidan de que en el capítulo siguiente, en Génesis 2:15, Dios dice, hablando de la creación como un jardín, cuidadla. Cuidad este jardín, cuidad esto que os doy, y hacedlo fructificar. Cuidadlo y hacedlo fructificar. Pero la pregunta se mantiene, ¿no? Y Ratzinger quiere responder a esta pregunta. ¿Cómo se ha llegado a esta explotación que amenaza al hombre mismo? En el momento en el que escribe esto Ratzinger, el movimiento ecologista estaba en pleno apogeo, sobre todo en Alemania. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que es verdad que el hombre parece que está hasta en peligro su propia existencia de cómo ha maltratado la naturaleza? Y Ratzinger, que es más listo que los ecologistas, claramente, ¿no?, dice, hombre, hay que ser claros. Esto empieza por el olvido del fin de la creación. Cuando el hombre se olvida de que no es el centro del universo y de que no es el centro de la historia, sino que el centro del universo y el centro de la historia es Dios al que debe adoración, y comienza a creerse en el Renacimiento que Él es el centro del universo, podemos leer cosas tremendas en Galileo, por ejemplo, ¿no? Galileo venía a decir, lo tenéis, yo ahora lo repito con mis propias palabras, que había que hacer violencia a la creación para sacarle lo que necesitamos de ella. Y después de Galileo, un tiempo después, vendrá Karl Marx, que dirá pues que la creación no tiene una verdad que ofrecernos, sino que nosotros le imponemos con nuestro trabajo la verdad de la creación. La verdad es lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos hacer con nuestro trabajo. Es violencia. Y luego vendrá otro marxista, que es Ernest Bloch, que hablará de lo mismo. Lo que hay detrás, en el fondo, es que el mundo de estas visiones, que el mundo es producto del azar y de la necesidad, de lo que hemos dicho antes, que niega el libro del Génesis. Y si es producto del azar o de la necesidad, entonces el mundo no lleva en sí una indicación moral, no nos transmite una indicación moral. Mientras que si el mundo es el producto, es la obra, mejor que el producto, de una libertad, es decir, de un espíritu libre, inteligente y amoroso, su obra conlleva en sí un mensaje moral. Hasta tal punto se ha sentido este drama en el hombre moderno, que hay muchos, los animalistas, ¿no?, que llegan a decir que es mejor
que el hombre desaparezca para que el mundo siga existiendo. La respuesta a este problema sigue estando en el orden de la creación a la adoración. El problema que hemos creado con el problema ecológico no es un problema que parta del Génesis, es un problema de haber olvidado el Génesis, de haber olvidado que todo está al servicio, que todo está para la adoración. Termina Ratzinger, esto que he resumido malamente, con este texto que tenéis ahí. Al servicio de Dios nada debe anteponerse, retomando las palabras de San Benito. Esta es la auténtica ley de la conservación de la creación frente a la falsa adoración del progreso, que pisotea al mundo y al hombre, y frente a la blasfemia según la cual el hombre es el verdadero cáncer de la creación. Porque en el fondo, esto es lo que se promueve, ¿no? Que el hombre es como un ser maligno que debe ser extirpado de la creación. Que en los padres hay una promoción positiva para no tener hijos, una promoción positiva. ¿Qué creéis vosotros que es el lobby gay, el lobby LGTBI, sino la promoción de una forma de vida y de sexualidad que lo que intenta es destruir el propio hombre, el propio núcleo donde el hombre puede nacer y donde puede crecer como hombre? Leo toda la cita y terminamos. Al servicio de Dios nada debe anteponerse. Esta es la auténtica ley de la conservación de la creación frente a la falsa adoración del progreso, que pisotea al mundo y al hombre, y frente a la blasfemia según la cual el hombre es el verdadero cáncer de la creación. Solo el Creador es el verdadero redentor del hombre, y solo si nos confiamos al Creador estamos en el camino de la salvación del universo, del hombre y de las cosas. Bueno, pues hasta aquí. Con esto damos por terminado esta segunda charla de Ratzinger sobre la fe en Dios Creador. El próximo año, si Dios quiere, pues seguiremos con más, y el día 30 de este mismo mes nos vemos en el encuentro final de catequistas. Empezaremos rezando la hora intermedia. El horario me parece que está aquí en el cartel. 30 de marzo, desde las 9:45 a las 13:30 horas. Empezaremos rezando hora intermedia, después tendremos una charla de Juan José Baena, que es un sacerdote de la diócesis que seguramente conocéis, que será muy interesante porque intentaremos hablar sobre el significado de los signos, de las posturas y de los signos en la liturgia eucarística, y cómo estos gestos y signos de la liturgia eucarística expresan la fe y al mismo tiempo ayudan a educar en la fe, que es algo que también hemos tocado en las clases con María Eugenia y que pueden ser un buen complemento y un buen colofón a este curso. Y después pues tendremos un paréntesis antes de la charla pues para desayunar, porque en fin, otra cosa no tendremos, pero desayuno sí, ¿no? Y después de la charla de Juan José, pues tendremos la misa con el obispo. El obispo estará todo el día con nosotros, creo. Pues nada, nos vemos el día 30 de marzo. Gracias por vuestra atención.